Hola, buen día. Este es un viernes con las chicas. Es la propuesta que les traigo para el día de hoy. Mantenernos los viernes juntándonos con charlas que tengan que ver con reflexiones. Hoy en particular vamos a hablar sobre las marcas. Esto a manera de imagen para reflexionar no es una instancia de apoyo a los tatuajes. Sencillamente es algo propuesto a partir de la temática que estamos hablando o que nosotros también podemos formar en otras personas. Decidí ponerlo de esta forma porque justamente las personas que se tatúan tienen un trabajo a realizarse en alguna parte del cuerpo y una persona capacitada o apta los realiza. Nosotros comúnmente cuando planteamos esta idea, la persona es la que nos estaría haciendo esa marca y nosotros lo permitimos. Bueno, más que nada les quiero dejar esta reflexión, ¿no? Tal vez en tu vida pasó que hubo personas que te marcaron para bien o para mal y es tratar de reflexionar qué es lo que ocurrió, cómo te afectó, digamos, esas marcas. Les explico un poco de dónde sale eh, esta idea de un cuello tatuado. Bueno, esto en realidad ocurrió porque en una oportunidad yo en la facultad encontré una chica que estaba sentada justo enfrente mío que tenía un tatuaje que no decía justamente esto. Decía algo así como, no vas a hacer algo grande, pero lo que hagas igual es importante que lo hagas. Era una frase algo así, no recuerdo específicamente palabra por palabra. Lo que sí recuerdo es lo que sentí yo al leerlo. Recuerdo que el mensaje me cayó horrible, la verdad. Estaba pensando qué es lo que permitió, digamos, también que esto ocurra. Yo siempre creo que Dios tiene el control de todo. Y si Dios permitió eso, por algo es. Tal vez es la charla de hoy, justamente. Pienso mucho en ese tatuaje en estos días, pensando en las marcas como tema. Ahora vamos a entrar como puntapié, digamos, de esta experiencia que tuve para hablar desde la palabra. Bueno, alguna vez habrán escuchado esta frase y tal vez no tienen bien en claro en qué parte de la Biblia está. Real sacerdocio, pueblo santo, aparece en la Biblia en un versículo que está en Primera de Pedro capítulo 2. ¿Sí? Yo acá tengo todo el capítulo como para tener el contexto. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que gustaron la benignidad del Señor. Bueno, estoy traduciéndolo un poquito porque esto está en Reina Valera y tiene el os incluido. Dice, acercándose a la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y que el que creyere en él no será avergonzado. Mas ustedes, los que creen, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las verdades de aquel que los llamó de tinieblas a la luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Les ruego, como extraños y peregrinos, que se abstengan de todos los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo
vuestra manera de vivir entre los gentiles, para los que murmuran de ustedes como malhechores, que glorifiquen a Dios en el día de visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a sus hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Este es todo el contexto de esto que estamos hablando. Vamos a volver específicamente a eso. Bueno, más que nada lo que estamos viendo acá es una persona que está hablándole a un grupo en particular que no son exactamente judíos. Está hablando a un grupo de personas que alcanzaron misericordia, un pueblo que no era pueblo de Dios. Por eso dice, antes no habían alcanzado misericordia, antes no eran el pueblo. Y hoy, por medio de la fe, por medio de sus acciones, de poder poner en práctica lo que la palabra dice, serían este linaje escogido, este pueblo santo. Son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Acá es algo muy importante entender esto del linaje escogido. Y uno dice, ¿pero qué es linaje? Porque comúnmente uno no usa esa palabra. ¿Cuándo fue la última vez que usaron ustedes la palabra linaje? Es como, no es normal en el cotidiano hablarlo. Linaje tiene que ver justamente con esto de ser hijo de, y tiene que ver con una relación de honor. Comúnmente cuando uno habla de linaje, habla de, por ejemplo, animales de raza o habla de las familias en un contexto de reinado, de monarquía. Partiendo de eso, la persona que les está hablando les está diciendo, ustedes son ahora linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Les está diciendo que la identidad que tenían antes ya no es la identidad que tienen bajo su nueva realidad. Esto es totalmente inédito. No hay otro lugar donde te puedan decir a vos que tu identidad va a ser cambiada absolutamente y rotundamente por la presencia de Dios en tu vida mediante haber aceptado, ¿no? Al Mesías, entender que Jesús era el Mesías y poner realmente en el corazón esto de seguir a Dios con las acciones de todos los días, ¿no? En ese sentido, podemos ver primero un cambio de identidad, pero al mismo tiempo lo que les insta es a entender para qué están. Les cambia cualquier sentido de perspectiva de la vida que hayan tenido anterior para una nueva, en la cual les dice que ustedes han sido adquiridos por Dios para que anuncien las virtudes de justamente Él que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esto lo que nos está diciendo es que ustedes a partir de hoy, las personas que están hoy siendo linaje escogido, nación santa, tienen una razón de ser, una razón de cambio de identidad, que es justamente anunciar a este que a ustedes les cambió, a este que les sacó de un lugar de tinieblas a luz admirable. Es profundo, profundo realmente este versículo. Ahora van a entenderlo por qué les menciono esto. Les quiero contar a partir de la ciencia qué dice la ciencia respecto a esto. Les comento qué es el efecto Pigmalión. En la psicología y en la pedagogía se refiere al potencial, la influencia que ejerce la creencia de una persona en el rendimiento de otra. Una profecía autocumplida es una expectativa que incita a las personas a actuar en formas que hacen que las expectativas se cumplan. Esto les quiero comentar, es algo interesante. El efecto Pigmalión lo que dice es que mediante
el postulado de hacer un ejercicio de investigación, cambia rotundamente lo que nosotros tenemos como concepto de aquello que estamos viendo, ¿sí? Esto podría ser aplicable de un docente a el alumno que tiene para enseñar. Si el docente piensa que el niño es capaz, eso va a ser reflejado y va a dar mejores resultados que si el docente piensa que el niño es una persona incapaz. Es algo que realmente me pareció interesante. Lo mismo ocurre cuando vos mirás a una persona y decís, bueno, esta persona para mí no es confiable, entonces eso que vos estás mirando también se refleja en los resultados finales. En el famoso, bueno, yo ya lo sabía, o bueno, yo te lo dije, típico, ¿no? Este efecto Pigmalión fue, mediante los textos que estaban leyendo respecto al tema, probado con ratones bajo un programa de resolución de laberintos, donde a los participantes, que serían observadores, se les dijo a la mitad que estos ratones eran ratones expertos con estas situaciones, que fueron dotados, que tienen habilidades para este tipo de acciones, y a otros le dijeron que estos ratones tenían ciertas dificultades para poder realizar este tipo de trabajos, como para dejarles en claro que no esperen mucho, digamos. Y finalmente, cuando los observadores tuvieron que dar un detalle de esto, dieron un detalle positivo, diciendo los mismos observadores de los ratones, que supuestamente eran inteligentes, que eran habilidosos, diciendo que, bueno, estos ratones realmente tenían capacidades, que estaban viendo cómo los resolvían. Los ratones respondieron a lo que ellos consideraban y los resultados fueron buenos. Lo mismo pasó del otro lado. Los resultados coincidían con lo que ellos pensaban de los ratones. Esto es muy, muy interesante porque desde la Biblia nos hablan constantemente sobre la fe, ¿no? La fe que nosotros tenemos como algo a usar. Particularmente hoy no puse los versículos de algo que les quiero mencionar. En un momento había un pueblo que Dios les dijo, ustedes tienen que ir a ese lugar para conseguir esas tierras porque yo quiero dárselas. Esas tierras están ocupadas por personas. Esas personas yo quiero que ustedes las saquen del lugar porque esa tierra es de ustedes. Vayan, enfrenten, hagan guerra, que esa tierra las van a ganar y la victoria va a ser suya. La cuestión es que antes de hacerlo, el que dirigía el pueblo dijo, bueno, antes de mandarnos, mandemos espías para ver cómo es el lugar. Finalmente se resuelve eso, no fue puntualmente iniciativa únicamente del líder del pueblo. Pero bueno, eso no viene al caso. La cuestión es que de los 12 que estuvieron ahí, hubo solo 2 personas que dijeron, bueno, es un lugar donde hay buenos desafíos, pero también hay frutos grandes. También Dios nos va a acompañar. Así que vayamos porque Dios nos va a dar la victoria. Mientras que los otros decían, bueno, la gente que habita ahí son gente grande, son gente que nos hace ver a nosotros como insectos y nos veían como insectos. Si vamos a pelear, no vamos a ganar. Dieron totalmente una perspectiva negativa. Se acerca mucho a lo que estamos viendo del efecto Pigmalión. Cosa va, cosa viene. El tema es este, que Dios luego le habla al líder de este pueblo y les dice que estas personas obraron mal. Cuando dice obraron mal, están hablando en el sentido de que no tuvieron fe, porque Dios de antemano ya le había hablado al líder que ustedes tenían que ir. Eso les decía. Ellos se tenían que ir porque Dios les dijo que les iba a ir bien.
No necesitaban ir hasta el lugar. Y aun cuando fueron al lugar, solo 2 tuvieron la visión de decir, bueno, nosotros tenemos a Dios de parte nuestra. Eso puede marcar mucho la diferencia. Esos 10 que dieron un mal reporte tuvieron sus consecuencias. Y los 2 que dieron un reporte positivo también, pero les favoreció a ellos. Entonces, a partir de eso, les quiero decir, bueno, justamente la importancia de las palabras. Ahora, a partir de lo que estamos hablando de las marcas que una persona te puede generar, voy a hablar a partir de Josué, que se convierte en líder una vez que Moisés llega al tiempo de decir, bueno, el liderazgo tiene que ser pasado, porque Dios mismo ya le había hablado de antemano a Moisés que esto llegaría. Entonces, Dios le revela, le dice, no va a ser cualquiera, va a ser Josué la persona que te va a seguir, la persona que va a estar adelante. Quiero marcar esto porque Josué no se propuso, no candidateó a nada, sino que Dios mismo le dijo, va a ser él. Bueno, ¿qué es lo que le quiero decir de esto? Moisés es una persona de gran influencia para el pueblo y fue una persona de influencia en Josué en las últimas palabras que le dijo antes de morirse. Él dijo, bueno, yo tengo 120 años y no puedo seguir guiándote. El Señor me dijo, no cruzarás al Jordán. Sin embargo, el Señor tu Dios sí estará delante de ti y él destruirá las naciones que viven allí y tú tomarás posesión de estas tierras. Ok. Y le dice, Josué te guiará para cruzar el río tal como el Señor te prometió. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? El Señor dice que destruirá las naciones que viven en esa tierra, que el Señor entregará a todos los que viven allí en sus manos. Y en el versículo 6 le dice, así que esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no fallará y no te abandonará. Sé fuerte, sé valiente, porque tú guiarás a este pueblo hasta la tierra que el Señor juró que se las daría a tus antepasados. Tú serás quien la repartirá entre ellos y se la darás como posesión de las tierras. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Estas palabras fueron profundamente una marca para Josué. Moisés le estaba diciendo primero que no es él el que le está dando seguridad, sino que es Dios. Dios le está hablando por medio de él, diciendo, Dios te dice que seas valiente, Dios te dice que seas esmerado, porque vos vas a cruzar. Ese esfuérzate, sé valiente, también viene por parte de Moisés que dice, yo también te animo, ¿eh? No es que no, pero cuando le dice, sé fuerte, sé valiente, él dice, yo sé que vos vas a poder, solo necesitas ser fuerte y valiente en el sentido de poner en acción lo que ya tenés. Y por otro lado, le da la confianza y la seguridad que es Dios mismo el que le está diciendo que él va a poder, que él va a tener resultados de su liderazgo que van a ser positivos, que no lo va a poner a liderar algo que va a salir mal. Le está dando la seguridad de que cuando ingrese al liderazgo, Dios le va a dar buenos frutos. Y quiero que esto sea importante para nosotros porque si Dios te está mandando algo, Dios mismo te va a dar una palabra desde tus autoridades, se va a comunicar con vos personalmente, es posible, porque con Moisés pasó eso. A Moisés no le habló alguien más, fue a través de una zarza. Entonces, quiero comentarles esto, de que justamente Moisés fue una marca para Josué, desde mucho antes, de hecho, por su liderazgo, el liderazgo que él tuvo marcó profundamente a Josué. Y por otro lado, su relación con Dios lo marcó profundamente para que él sea un hombre de Dios. Más allá de este caso, vamos a ver otro caso que tiene que ver con los nombres de la Biblia. Las primeras marcas que podemos tener tienen que ver, por ejemplo, con los nombres. Nosotros cuando nacemos
nos dan un nombre y ese nombre es marca para nuestra vida. En el caso de lo que es Israel, comúnmente los nombres tenían un significado profundo que daba un destino, una razón de ser a la persona. Vamos a ir a Génesis 17, versículos 5 al 7, donde dice, tu nombre ya no será Abraham, sino que será Abraham, con una H intermedia, ya que te haré padre de muchas naciones, te haré muy, pero muy fértil, y yo haré que salgan de ti reyes y naciones enteras. Estableceré mi pacto entre tú y tus descendientes a través de las generaciones, y yo. Este será nuestro pacto para toda la eternidad, prometo ser tu Dios y el de tus descendientes. Abraham significaba padre respetable. Al cambiarle con una H intermedia, el significado cambió a padre de multitudes o gran padre, que no fue Abraham el que se puso el nombre, sino que fue Dios. Dios le dijo, tu nombre no va a ser Abraham, sino que va a ser Abraham. Una persona de autoridad en su vida le cambió el nombre, le cambió el destino con el nombre. Quiero que entiendan eso, que es un cambio de destino, casi una profecía de lo que Abraham iba a hacer. Y en eso también tiene relación el tema de Pigmalión. Es poder prever lo que va a suceder. Entonces vamos a ver otro versículo. Dice, y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Esto está en Génesis 32, versículo 28. ¿Qué es este nombre que le cambian? Por un lado está Jacob y por otro lado está Israel. Israel significa el que lucha con Dios o Dios lucha. Este nombre tiene que ver con que la acción que hizo este hombre de buscar su bendición realmente iba a ser algo tan relevante para su vida que lo iban a conocer de por vida por lo que había hecho. El caso anterior era por lo que iba a hacer. En este caso es cuestión de fama, de renombre por algo que hizo y que por mucho tiempo iban a conocer que él es Israel. Es la persona que lucha con Dios o Dios lucha. Eso es interesante porque uno puede decir, ¿quién luchó contra quién? ¿Fue Jacob que luchó contra Dios o Dios luchó contra Jacob? De esto hay de hecho una prédica que dice justamente que Jacob luchó con Dios por su bendición o Dios luchó con Jacob para que él comprendiera que Dios ya lo había bendecido y que él ya tenía una promesa del mismo para con él, de que todo iba a salir bien, a pesar de lo que había hecho y que tuvo que pagar, que todo iba a salir bien. Es interesante eso. Bueno, vamos a ver otro caso de la Biblia que también hay un cambio de nombres. Hay una mujer llamada Raquel que tuvo a luz un hijo llamado Benjamín, que en realidad ella le puso un nombre primero y luego es cambiado ese nombre a Benjamín por el padre. Ella dice que aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó luego Benjamín. Benoni quiere decir hijo de mi tristeza, y el padre se lo cambia por hijo de la mano derecha. ¿Qué pasó? Para la madre, el hijo es hijo de mi tristeza, hijo de mi aflicción también hay en otras partes que está traducido. ¿Por qué? Porque el parto que tuvo esta mujer fue difícil. De hecho, fue tan difícil que luego muere, luego de dar a luz. Entonces, el padre no es de casualidad que dice, no me gustó este nombre, le voy a poner otro. Le estaba cambiando el destino porque para la mujer era tristeza el hijo, pero para el padre el hijo iba a ser la mano derecha de él, iba a ser la persona que estaría junto con él en cualquier negocio, en cualquier cosa. El padre le estaría enseñando cómo es el negocio de la familia, cómo hacer en todo, mano derecha, la persona que le ayuda en las actividades, ¿no? A realizar. Es interesante porque acá también el nombre no está puesto por el mismo hijo, sino que está puesto por una autoridad.
y es la autoridad paterna, la autoridad de los padres mismos para poder designar un futuro, un porvenir al niño. Es tan importante la importancia de lo que vos considerás de vos mismo, que vamos a ver en ese sentido por qué el nombre nos marca tanto. En primera de Samuel 25, en el versículo 2, empieza a transcurrir una historia. Dice que había en Mahón un hombre muy rico que estaba casado con Abigail. Su nombre era Nabal y era hombre insolente y de mala conducta, mientras que la mujer era una mujer bella e inteligente. Ocurre que un día estaba David en el desierto y que Nabal estaba esquilando a sus ovejas. Entonces envió 10 hombres a su cargo para que vayan para llevarle a Nabal un saludo de su parte. Lo que quería pedir David era que reciba a sus hombres. Sin embargo, Nabal contestó: ¿y quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Ok, entonces lo que ocurrió es que el hombre no quiso seguir las pautas de David. No lo conocía y fue un poquito grosero en ese sentido. Entonces David, muy enojado, había resuelto quitarle la vida a este hombre. Y Abigail de alguna forma se entera de esto. Entonces, ni corta ni perezosa, desarrolló un plan para poder salvarle la vida a este hombre que tenía por esposa. Resulta ser que Abigail va a David antes de que llegue a su esposo y se arroja a sus pies y le dice: Señor mío, yo tengo la culpa. Déjeme que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche. No haga usted caso de este grosero de Nabal, pues le ha hecho honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi los mensajeros que usted envió, mi señor. Hasta acá. Para que se den cuenta, lo que ocurrió acá es una mujer que no menospreció rebajar el orgullo que pudo haber tenido al ser una mujer y mujer casada para poder salvarle la vida al marido. Que de hecho, hablemos un poquito del tema, no era un hombre que realmente mereciera lo que esta mujer estaba haciendo. Ella le estaba salvando el pellejo con palabras amables, con acciones que realmente David apreció. Esto es algo digno de admirar. Bueno, lo importante de este pasaje es justamente lo que estamos mencionando del nombre. Nabal significa necio y él hacía honor a su nombre. Imagínense que todos los días, él desde que era niño, le gritaron necio. Necio, vamos a comer. Necio, vamos a jugar. Buenas noches, necio. El necio fue una palabra que se le grabó a esta persona y él hacía honor a su nombre. Por eso mismo les menciono que las marcas son muy importantes. Hay marcas que te pueden dar en el caso de los padres, pero también hay marcas que uno mismo se pone. ¿Qué es lo que uno considera de uno mismo? ¿Vos considerás que sos inteligente? ¿Considerás que sos capaz en las funciones que haces, como desde tu rol en tu familia o en la ocupación que tenés o como estudiante? ¿Cuáles son las marcas que te generaron? ¿Cuáles son las marcas que vos tenés? ¿Y cuáles son las marcas que Dios quiere que vos tengas? Una de las cosas importantes que yo estoy aprendiendo con todo esto es si uno puede generar marcas para uno mismo. Es algo que yo le pregunto a Dios, de hecho, porque todas las marcas que muestra la Biblia son de gente que tiene un rango, una autoridad para la vida de uno, ¿no? Estamos hablando de un líder, estamos hablando de un padre, estamos hablando de Dios mismo, cambiándole los nombres a las personas para un destino, para un propósito. Pero en estos casos
No estamos viendo a una persona que se autodefine o se autoproclama de una forma. Sin embargo, nosotros sabemos muy bien que lo que nosotros pensamos de nosotros mismos sí es importante. Por algo, este hombre, en uno de los pasajes que estuvimos viendo, decía, ustedes son real sacerdocio, ¿no? Pueblo santo. Por eso mismo, considero que es importante qué es lo que nosotros permitimos en nuestra mente y cómo deseamos que nos hablen o nos tratan. Ya estamos casi terminando. Lo que les quiero decir con respecto a esto es tratemos de vernos a través de la palabra de Dios. Tal vez tu nombre no es necio, no es hijo de dolor, pero tal vez tenés algún nombre o alguna marca que te está haciendo realmente mucho daño. Y mi propuesta para hoy es que puedas verte reflejado en esto que menciona la palabra, que tiene que ver con las personas que creen en Dios, personas que deciden seguir a Dios con sus acciones. Para todas las personas que tienen esta consigna de creer en Dios y de querer seguir a Dios en todas sus acciones, está esto. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. En otros tiempos no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. En otros tiempos no habían alcanzado misericordia, mas hoy ustedes alcanzan misericordia. Esto creo que es una de las mejores marcas que te puedo dejar hoy en día. Y quiero mencionarte por último una predicadora que yo soy comúnmente alguien que sigo sus prédicas, me gusta escuchar los mensajes de ella. Más allá de, obviamente, que yo sigo una iglesia, yo me congrego en una iglesia, considero que nosotros podemos aprender un montón de otros pastores, crecer en otras conferencias, crecer en institutos bíblicos, que obviamente también está dentro de la formación y de cómo Dios también te puede hablar a través de esto. Y ellos añaden en una de sus prédicas, habla sobre el posicionamiento, sobre cómo nosotros nos ponemos frente a las circunstancias, dando justamente la prioridad a quienes somos. No puede ser que las circunstancias te cambien. Vos tenés que ser igual en todos lados. Y la persona que tenés que formar en vos tiene que ser una persona conforme a la palabra, una persona que sea firme, estable en su relación con Dios y que tu vida sea una vida de fe. Que no sea algo que sea diferente cuando estás con tus amigos, que cuando estás con tu familia, que cuando estás a solas con Dios, que sea diferente a cuando estás en la iglesia. Ella habla justamente que puede haber circunstancias muy difíciles. No sé, por ejemplo, una persona que te agreda, una persona que te está despidiendo. ¿Vos qué haces frente a esas circunstancias? Ella dice, una persona tiene que tener una posición, un posicionamiento, y que el posicionamiento tiene que ser a través de justamente verse como un hijo de Dios en todos lados, que no cambia. Así que bueno, eso quería decirles hoy. Realmente aprecio mucho que estén acá y me gusta hacer estos mensajes, me gusta poder hablarte, poder contarte esto que creo que es de parte de Dios para poder transmitirlo. Así que esto fue un viernes con las chicas. La próxima estaremos viendo otros mensajes. Por el momento llegamos hasta acá. Les mando un saludo, un abrazo grande. Cuídense, sobre todo en su comunión con Dios. Cuídense después con todo lo que es preventivo por el tema de la pandemia. Y estén cuidando a otros, orando por ellos, también aconsejándolos para bien. Les mando un saludo, un abrazo grande. Besos. Nos vemos.